a obtener espacios de máquinas a nivel individual y luego vamos a obtener espacios ya de líneas, de secciones, de áreas y de planta. Entonces, cuando ya aparecen esos elementos, ya se habla de espacios de pasillos, se habla de espacios de sitios para almacenamiento de materia prima, sitios para almacenamiento de producto en proceso, etcétera. Entonces, hay factores que determinan el cálculo del espacio, ya vamos a ver, dependiendo del tipo de industria, si es una industria automatizada, semiautomatizada o manual. Ya, ahora hay espacios también que se consideran estándar. Como les decía, hay normativas que determinan espacios estándar. Por ejemplo, hay estándar para el recorrido o para el movimiento de los operadores frente a las máquinas. Eso está establecido. Entonces, hay espacios, por ejemplo, mínimos para operar ciertas máquinas por cuestiones de ergonomía, por cuestiones de seguridad. Todo eso se debe considerar. Espérenme ahí un momentito. Ya, entonces, debemos considerar que hay espacios estándar, ¿no? O sea, eso se va a ver. Ya, entonces, luego al final se puede sacar metros cuadrados de áreas directas. Eh, Cuando se habla de manejo de materia prima, insumos, se habla de metros cuadrados de cantidad producida y se hace una relación de entrada y salida. Y los metros cuadrados que necesita el supervisor. Entonces, miren, ahí tienen un ejemplo, ¿no? Están proyectando una planta y están utilizando esas herramientas que yo les decía. Entonces, ellos están poniendo ahí en una especie como de tablero las áreas que ellos ya han calculado y que están analizando cómo quedaría la planta con esas áreas colocadas de esa manera. Entonces aquí, para las plantas de producción también se tiene que calcular áreas como almacén de materia prima, almacén de producto en proceso, almacén de producto terminado, que estas serían áreas de apoyo a producción. Habrían áreas adicionales como pasillos, áreas para mantenimiento, siempre hay, por ejemplo, aunque sea en los bancos, miren, siempre ellos, si nosotros, digo aunque sea porque vamos a poner el ejemplo de un banco, ellos tienen un área donde se ponen los utensilios de limpieza, escobas, trapeadores, abrillantadoras, máquinas de lavar el piso, etcétera. Ellos tienen un espacio para mantenimiento. Entonces, esos espacios se consideran. Ahora, en las plantas de producción industriales, mantenimiento apoya a producción porque mantenimiento pone las máquinas en buen estado para que producción las pueda utilizar. ¿Sí? Entonces se debe considerar estas áreas de mantenimiento que podría ser vista como un área de apoyo a producción o como una área propiamente dicho, porque no necesariamente mantenimiento está hecho para apoyar a producción al 100%, o sea, no es la razón general
es una de las razones por la que existe mantenimiento, pero no siempre es así solo por eso, porque mantenimiento también se encarga, por ejemplo, de proyectos. Hay un proyecto de automatizar líneas, hay un proyecto de ampliar plantas, hay un proyecto de mejorar áreas, se encarga mantenimiento por el conocimiento técnico que tiene. Entonces aquí vienen despachos, tópicos, o sea, sitios de, por ejemplo, de estar, sitios de descanso, comedores, servicios higiénicos y oficinas. Entonces aquí no se olviden. En plantas nosotros calculamos espacios y esos espacios son, miren aquí, oficinas, esto sería áreas administrativas, servicios higiénicos, comedor, tópicos, despacho. Estas serían áreas de servicios generales, almacén de materia prima, almacén de producto en proceso, producto terminado, ¿sí? Y mantenimiento. Estas serían áreas de apoyo a producción. Y esto son áreas adicionales que serían, que se podrían colocar o poner dentro de áreas de servicios generales. Porque a veces los pasillos más difíciles de conseguir son aquellos pasillos donde se transporta equipos de carga. O sea, por ejemplo, montacargas. Hay a veces pasillos por donde transitan puentes grúa, etcétera. Entonces, al final, no se olviden, las plantas de producción, espérenme un rato. Las plantas de producción tienen áreas y esas áreas son, miren, aquí podemos poner. Entonces nosotros tenemos áreas de servicios generales, áreas de apoyo a producción, áreas administrativas y el corazón de una planta industrial es el área de producción. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos con este método con planeación sistemática? Nosotros ajustamos y calculamos estrictamente las áreas de producción. Esto nos da SLP. Y luego, ya con normativa, por ejemplo, hay normativa arquitectónica, hay este decreto el 2393, que nos va informando sobre, por ejemplo, áreas de servicios generales, comedores, duchas, lavabos, vestidores. ¿Sí? Áreas de apoyo a producción, como les decía, se tiene que calcular en función de los volúmenes de producción, las áreas de bodega, de almacenamiento de producto terminado, de producto en proceso. Pero estas se convierten en áreas de apoyo a producción. Y las áreas administrativas ya vienen en función de la estructura orgánico-funcional, de los organigramas estructurales y funcionales, de la cantidad de personas, y se define en función de esa cantidad de personas y viene la parte estética. O sea, al final de todo esto, toda la planta tiene un cálculo de áreas, tiene una ubicación que da el SLP y luego también interviene, como decíamos, esto de plantas es una técnica, pero también es un arte. Entonces aparece la parte estética, lo estético, dónde va cada cosa, para que quede también de manera estética, porque no solamente debe estar bien hecho, bien distribuido, sino también tiene que estar bonito. Ya, vamos a continuar. Ya, entonces vamos a las fórmulas de Gurchev, donde nosotros vamos a ver cómo mismo se calculan los espacios. Ya, entonces, este método se calculan los espacios físicos que se requerirán para establecer la planta. Por lo tanto, se hace necesario identificar el número total de maquinaria. Entonces, ¿cómo se identifica el número total de maquinaria? Cuando se está partiendo de cero con cálculo de capacidades. ¿Sí? Entonces, esta maquinaria se convierte en elementos estáticos o fijos, al igual que son las paredes, al igual que son los techos, al igual que son, por ejemplo, áreas de servicios generales como jardines, lavabos, comedores, duchas, vestidores, se convierten en elementos fijos. Ahora, dentro de planta hay elementos móviles, por ejemplo, equipos de transporte, personas, ¿qué más? Sobre todo eso, miren, o sea, medios de transporte dentro de la planta. Cuando se mueve
elementos, materia prima, insumos, producto terminado dentro de plantas, se necesita medios de transporte, que serían montacargas, podrían ser tecles, puentes grúa, etcétera, que son elementos móviles. Entonces, en plantas siempre va a haber elementos móviles y elementos fijos. Entonces, miren aquí, vamos por esta primera fórmula. Para cada elemento a distribuir, la superficie total necesaria se calcula como la suma de 3 superficies parciales. Entonces, para calcular el espacio que ocupa una máquina, se aplica esta fórmula y esto sería, la superficie total de la máquina sería igual a la superficie estática, es decir, al ancho y al largo de la máquina, ¿sí? Es decir, X por Y, ¿sí? Ahora, aquí hay que considerar que hay máquinas donde esto no es fijo, sino que tiene salidas. Por ejemplo, fresadoras donde las mesas recorren. O fresadoras inclusive donde las mesas giran. Y esto ya no es así nomás de calcular, de multiplicar largo por ancho, sino que ahí ya se considera lo que sobresale esto acá, un X', un X2', y cuando gira se tiene que considerar este ángulo. Entonces ahí el área ya no sería solamente esto, sino ahí el área ya vendría a ser esto, donde está lo estático, vendría a ser esto lo que recorre la mesa, y vendría a ser esto lo que gira la mesa. Entonces esta superficie estática se convierte en esto. ¿Sí? Entonces necesitamos datos de ancho y de, y de largo de la máquina. Superficie estática. Ahora, aquí aparece una superficie de gravitación, que ya vamos a ver, que es el sitio por donde se mueven los operadores. ¿Sí? O sea, si vamos a operar esta máquina, ¿por dónde se mueven estos operadores? ¿Solo por este frente o se mueven también por atrás de la máquina? Entonces, ¿cómo gravitan estas personas alrededor de la máquina? Ahora, aparece esta superficie de evolución y miren, acá está un poquito más desglosado. Vamos a ir área por área y eso irán anotando porque con un ejercicio luego ustedes ya irán a calcular y vamos a revisar. Cometerán errores, lo que sea, pero la idea es que al final corrijamos y tengamos los datos. Entonces, mire, la superficie estática corresponde al área de terreno que ocupan los muebles, máquinas y equipos. Entonces ya vimos que no es lo mismo una máquina que un equipo, ¿no? Entonces las máquinas forman parte de las líneas de producción. Muchas veces son fijas, son grandes, son robustas. Los equipos son elementos auxiliares que, por ejemplo, se utilizan para tareas de medición, de inspección. Por ejemplo, aquí hay equipos de análisis de vibraciones, equipos de medición de ruido, hay equipos de, de estudio, por ejemplo, para estudios de análisis de contaminantes, etc. Y esos equipos también ocupan espacios. ¿Sí? Entonces, los muebles, estos, claro, se pueden mover, todo lo que es mobiliario de oficina, todo lo que es ese tipo de elementos que también intervienen en las plantas, porque hay áreas administrativas, estos se pueden mover, pero al final se puede calcular su área, ¿no? Ahora, esta área, ¿cuál? Esta superficie estática debe ser evaluada en la posición de uso de la máquina o equipo. Esto quiere decir que debe incluir las bandejas o depósitos de palancas, tableros, pedales necesarios para su funcionamiento. Entonces, miren lo que les decía. Supóngase que ustedes están aquí. Están sentados y están operando esta máquina. Entonces, a veces tienen los mandos aquí y la operan sentados y esta máquina hace su proceso. A veces se levantan y recorren y, por ejemplo, acomodan elementos que pueden estar entrando por aquí. La máquina procesa y entrega los elementos aquí. Entonces, la máquina como tal, lo fijo de la máquina sería este cuadro, este rectángulo. Pero esta máquina tiene bandejas de depósito a la salida. Esta es una bandeja de depósito. Tendrá palancas, tableros, pedales. Por ejemplo, aquí podría tener tableros y acá, por ejemplo, podría tener pedales.
Entonces ya la superficie estática se movió. Inclusive estos tableros a veces se jalan hacia el operador y luego cuando se termina de operar se cierran y se quedan pegados a la máquina. Eso suele pasar. Entonces esta superficie estática será largo por ancho. No se olviden que habrá máquinas donde la superficie estática es esto, tienen mesas móviles como las que les decía, ¿no? Y tienen elementos de entrada y elementos a la salida. Y esto a veces gira, entonces esta superficie estática cambia su forma. Entonces necesitamos largo y ancho de la máquina. Superficie estática, largo por ancho, incluido estas áreas, sumado. Y al final tenemos una superficie estática total de la máquina. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Si está claro? ¿Se comprende o no? ¿Alguna duda de esto? ¿Algún caso que tengan ustedes de alguna máquina? Les escucho. No ¿Alguna un caso, máquina? sino una pregunta, Inge. Ajá. Este, o sea, aparte de nuestro trabajo, ¿no? Como estoy haciendo las prácticas en Exivan, hay algunas máquinas que tienen unas partes que suben al siguiente piso, Ujú. digamos, diferente, o sea, diferente a la posición de la máquina, digamos, la máquina, Trabajan a un metro diferente, o sea, los elevadores, así. Entonces, ¿eso cómo se podría hacer? También se le debe tomar medida. A ver, verá. Nosotros ahorita estamos poniendo área, espacio, proyectando el espacio en el piso. Eso no quiere decir que, por ejemplo, tengamos una máquina así y la estemos viendo de frente y ustedes estén aquí y estén operando esta máquina. Entonces, puede ser que esta máquina tenga elementos que se mueven hacia arriba, no sé, y esto suba y baje. Entonces, ahí nosotros ya consideramos un elemento, no solamente X, o sea, ya tenemos un cubo. Ya no solo tenemos X, tenemos Y y también tenemos Z. Ahora, no sé si es así lo que usted me dice, que esto es como que se mueve hacia arriba y hacia abajo, así. No, no, sino que digamos de la máquina a 1 metro o 2 metros a los costados hay unas partes de la máquina que o sea, se están moviendo a otro piso, digamos, si bien al piso de la planta baja o al piso siguiente para ¿Qué arriba. máquina es? ¿Cómo se llama esa máquina y qué hace? Creo que son los ventiladores y también otro, ¿cómo se llama? Eh, Ya, pero esto es parte de la producción, o sea, ¿esto procesa algo o es parte de alguna instalación? Por ejemplo, una instalación de ventilación, una instalación de climatización. sí transporta materia prima, o sea, digamos en Estos la. son cangilones, entonces, son como cangilones que transportan. Ajá, Sube y sí, baja, algo son así. cangilones. Sí, entonces, mire, eso le digo, ¿no? Esto tiene un X y tiene un Y, que sería esto hacia acá, pero también tiene un Z. Entonces, esto se considera en el conjunto de la máquina. Y ese volumen ya se lo considera para cuestiones de espacio, para cuestiones de instalaciones, porque usted me está hablando de unos elevadores de cangilones. O sea, ¿será que la máquina procesa algo? Entrega y aquí llegan los elevadores de cangilones y estos se mueven hacia arriba y entregan algo a otro piso. Así. Y en otro piso Sí, continúa el proceso. Sí, son elevadores de cangilones, se llaman esos. Sí. Entonces, miren, aquí sería la máquina como tal, sería esto. Y también sería el elevador de cangilones esto. Entonces el área de la máquina ya es esto y es el área de los cangilones esto y si tiene a la izquierda es esto. Entonces ya se van sumando esas áreas. Pero aquí estamos hablando apenas de áreas, no estamos todavía en volúmenes, aunque ya sabemos que esto se mueve hacia arriba y que tiene que dar el suficiente espacio. Entonces primero vamos a calcular áreas y estos bloques de cangilones, estos cangilones que están aquí, estos se consideran dentro del área de esta máquina. O sea, serían, ya digo, como estos, ¿no? O sea, este tiene cangilón a la izquierda, cangilón a la derecha. Puede ser que a través de un cangilón venga de otro piso algo
y lo procese esta en este piso y lo devuelva al segundo piso para que lo procese esta máquina. Pero lo que nos interesa son estas áreas. Entonces ya está incluido. Ya. Por ahí va. No sé si se aclaró. ¿Se aclaró Sí, o no? gracias. Ya. Entonces consideren eso, ¿no? O sea, hay que considerar eso para el cálculo de áreas. Entonces ya estamos con la superficie estática. Ahora vamos a la superficie de gravitación. Miren, ¿qué es lo que pasa? Gravitar significa moverse. Gravitar significa rodear, significa desplazarse alrededor de algo o depender de algo. Entonces, miren, la superficie de gravitación es la superficie utilizada por el obrero, porque las máquinas son operadas muchas veces y supervisadas por obreros, otras casi no. Hay máquinas que ni necesitan del obrero, se calibran y se fue. Por el material acopiado, por las operaciones en curso alrededor de los puertos de trabajo. Entonces resulta que a veces hay máquinas, miren, ya tenemos, sí, supongamos que esto es una fresadora, ya tenemos que tiene mesa móvil, ya tenemos que esto gira, y todo esto sería la superficie estática. Ahora, esta fresadora necesita un espacio para cargar cosas, una mesa aquí donde se traen los elementos y se ponen a la fresadora y se procesan. Y también necesita acá un espacio, que podría ser este, donde se desmontan las cosas que procesó y se colocan aquí. Entonces, eso ya es parte de la superficie de gravitación. Esta fresadora también necesita un espacio donde pueda moverse el operador. Aquí. Entonces, ahora, todo lo que está aquí en este color, como celeste, azul, esto es la superficie estática. Esto de aquí es superficie de gravitación y esto es superficie de gravitación y también esto es superficie de gravitación. Entonces ya va aumentándose el área que ocupa la máquina o que necesita la máquina, porque no necesariamente ocupa la máquina. Lo que sí ocupa la máquina es la estática. Lo que necesita la máquina ya es la estática más la superficie de gravitación. Entonces, esta superficie se obtiene por cada elemento multiplicado por la superficie estática. Entonces, si usted dice, mire, tenemos una bandeja de entrada, porque en estas bandejas nos llega o colocamos los elementos a procesar. Y como esta fresadora tiene una carga de trabajo alta, entonces necesitamos poner 3 bandejas. Entonces, calculamos el área de una bandeja y le multiplicamos por 3 a la entrada. Y luego le sumamos esta bandeja y tenemos una A4 a la salida. Por eso es que dice aquí, esta superficie, ¿cuál? La de gravitación se obtiene por cada elemento multiplicando la superficie estática del elemento, ¿sí? Por el número de lados a partir de los cuales el mueble o la maquinaria deben ser utilizados. Entonces aquí al final me da un área, miren, se da esto, se da un área total porque esto es así, ¿sí? Y acá se da esta área, tiene 1. Entonces, aquí ha sido esta área, ha sido conseguida por esta inicial, que es esto, por 3. Y le sumamos a esta. Entonces sería prácticamente 4 elementos de estos. Ya, entonces ahí está la superficie de gravitación. Entonces la superficie de gravitación sería igual a la superficie estática de ese elemento por el número de elementos que se necesita. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se comprende o no? Entonces, miren, la superficie estática como tal es lo que la máquina proyecta en el piso, lo que la máquina deja proyectado en el piso. ¿Sí? Y la superficie de gravitación ya es la superficie de elementos auxiliares que se necesitan para, por ejemplo, cargar, descargar y espacio para que se mueva el operador. Entonces, viene ya la superficie de gravitación. Miren, ese es un claro ejemplo. Usted está frente a una computadora y usted necesita un escritorio tal que donde prácticamente la superficie de gravitación la definen sus brazos, la longitud de sus brazos y el radio que pueda trazar usted con sus brazos.
Entonces, miren, esta superficie gravitacional depende del requerimiento de áreas de trabajo. Entonces, en un escritorio eso es lo mínimo que usted necesita. Pero, por ejemplo, la superficie estática sería el área del teclado, el área del monitor, o si tiene usted una portátil, el área de la portátil como tal. Y la superficie de gravitación, usted extiende los brazos y es donde usted prácticamente se mueve sus brazos y eso genera un área que se llama de gravitación. Sí, ahí como que se aclara más, ¿no? Ahora, ahí por ejemplo ustedes ven que hay una impresora, hay por ejemplo elementos, ahí parece que es una caja de CDs, ahí tienen un elemento, parece que es pisapapeles o parece que es uno de esos recipientes donde se coloca esas notitas. Entonces esos también se suman a la de gravitación. Sí, y el área prácticamente, ahí justifica usted por qué necesita un escritorio de ese tamaño. Ya, hasta ahí, vamos avanzando. Ahora viene la superficie de evolución. Miren, ya dijimos, ¿no? La superficie total es igual a la estática más la de gravitación más la de evolución. ¿Pero qué es la de evolución? Es la que se reserva entre los puestos de trabajo para los desplazamientos del personal del equipo, de los medios de transporte y para la salida del producto terminal. Para su cálculo se utiliza un factor K denominado coeficiente de evolución. Entonces, miren, este coeficiente de evolución depende del tipo de industria y depende de si es una industria automatizada, es una industria manual o es una industria semiautomática, porque habrá áreas que siendo parte de una misma empresa, por ejemplo, son áreas manuales y dentro de esa misma empresa puede haber áreas automatizadas y puede haber áreas semiautomatizadas. O sea, eso se da porque hay áreas que tienen ese comportamiento. Entonces, para su cálculo se utiliza el factor K, denominado coeficiente de evolución, que representa una medida ponderada de la relación entre las alturas de los elementos móviles y los elementos estáticos. ¿Sí? Entonces, la superficie de evolución sería igual a la superficie estática más la superficie de gravitación por un factor K. Sí, este factor K se coge de tabla. ¿Sí? Entonces aquí nos está dando cómo se calcula el factor K, pero nosotros al final siempre cogemos de tabla. Entonces miren acá. Este factor, ¿sí? Se obtiene de tablas, pero se podría calcular. Miren, entonces, siendo, ¿no es cierto? Este EHM, altura promedio ponderada de los elementos móviles, y R, variedad de elementos móviles, puede haber. Variedad significa la cantidad de elementos móviles. Por ejemplo, una máquina tiene elementos móviles, mesas, tiene tableros, tiene palancas, tiene manuales, tiene ganchos que son móviles. ¿Sí? Entonces puede ser que tenga 5 elementos móviles y R sería 5. Puede tener 3 elementos móviles y R es 3. A su V es superficie estática de cada elemento. Cada elemento ocupa una superficie estática porque se lo puede proyectar. ¿Sí? Se puede sacar una proyección, una vista de planta. H, altura del elemento móvil. Entonces, por ejemplo, pongamos el siguiente ejemplo. Estamos frente a una fresadora. La fresadora tiene una estructura así, algo así. Esta es la mesa y esta fresadora tiene una base y tiene un soporte, así. Y esta fresadora tiene una especie como de columna así. Y sobre esto tiene un cabezal. Y sobre este cabezal están montadas las brocas. Entonces resulta que el elemento móvil aquí más visible es la mesa. Porque si cojo y proyecto esto hacia abajo, empiezo a proyectar esto hacia abajo, ¿sí? Entonces me voy a tener que se da algo como esto. ¿Sí? Tengo esto proyectado aquí, así, esto es redondo, es un cabezal, ovalado es un cabezal, entonces la mesa viene por atrás, acá, acá, acá. Entonces, este elemento móvil tiene una altura, es esta. Es la altura del elemento móvil. ¿Y cuál es el elemento móvil? Esta mesa.
Pero, por ejemplo, hay pesadoras que este cabezal permite girar también. Entonces, este cabezal tiene otra altura. ¿Sí? Entonces, esta máquina tiene dos elementos móviles muy pronunciados, muy visibles. Pero hay máquinas que tienen más de uno, tienen dos, tienen tres, tienen cinco, que son máquinas mucho más complejas. Entonces, miren, esta altura promedio ponderada de los elementos móviles sería igual. Área sub I. Entonces, aquí sería la sumatoria del área de la mesa más, ¿sí?, el área del cabezal por número de elementos móviles, 2 por altura del elemento móvil, por, aquí digo, este es 1 metro y este es 1,45 m, por 1 por 1,45 sobre el área, ¿no es cierto?, sumatoria de áreas. Área sub I, superficie estática de cada elemento. Entonces esta tiene, por ejemplo, tiene, lo que sé, 3 metros y acá tiene 2. Entonces sería 6 metros más. Y en cambio esta de aquí me genera un área que tiene aquí, por ejemplo, 1,2 metros y esto me genera 1 metro. Entonces más 1,2 metros por n, número de elementos móviles 2. Entonces aquí calculo ya LHM, altura promedio ponderada. Esto me dice el promedio de altura a la que están estos elementos. Pero en este caso es relativamente sencillo. Ahora hay máquinas que, por ejemplo, tienen elementos móviles pegados aquí, acá, tienen elementos móviles por acá, y esta fórmula se vuelve un poquito más compleja. Igual, al final se dice, todos los elementos móviles tienen una altura promedio, que es esta. Ya vamos a ver para qué sirve. Entonces, por eso es que yo les pido las fichas de las máquinas, les pido fotografías y les pido que tengan un conocimiento bien claro de lo que es la máquina, porque de lo contrario no se puede calcular esto, no se puede entender. Entonces, ustedes deben tener toda esa información. Ya, vamos a la siguiente lámina. Ya. Entonces, mire, entonces nosotros vamos a calcular la altura promedio ponderada de los elementos fijos o estáticos con ese cálculo que trajimos. Ahora viene la variedad de elementos estáticos, la superficie estática de cada elemento, la altura del elemento estático, el número de elementos estáticos. Nosotros calculamos altura promedio ponderada de los elementos fijos o estáticos. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta? Esta fórmula anterior me da la altura de los elementos móviles. Como ya tenemos la altura de los elementos móviles, calculamos la altura promedio de elementos fijos y móviles. ¿Qué es variedad de elementos estáticos? En este caso tenemos elementos estáticos en la fresadora, la base, no sé, soportes posteriores, serían 2. Ahora, aquí T es 2. SS es superficie estática de cada elemento, de todos los elementos, tanto estáticos como móviles. H, altura del elemento estático. Sí, N, número de elementos estáticos de cada tipo. Entonces, miren, aquí vamos colocando estos datos que ya con el ejercicio que vamos a hacer se van a dar cuenta. Calculamos este H. Ahora, miren, aquí viene la superficie de evolución. Es la superficie requerida por el movimiento alrededor de la máquina. Miren, es una máquina y esta es la superficie de evolución. Algo de esto ya les hice. Y algo de eso también vimos en el escritorio. Se ve eso bien. La altura incluida nos da una idea del volumen y visibilidad para el movimiento. Entonces, miren aquí, estas alturas que nosotros calculamos acá, la altura para elementos fijos y móviles y esta para elementos fijos, es prácticamente estas alturas, miren.
O sea, esta máquina tiene ciertos elementos. Por ejemplo, estos pueden representar los elementos estáticos y estos los elementos móviles. Entonces, representado en un bloque es esto. Y esta es la altura total de la máquina. ¿Sí? Entonces, para el cálculo de la superficie que se asigna a los inventarios, porque como les digo, aquí puede ser que ustedes guarden producto terminado. Puede ser que aquí ustedes coloquen producto en proceso acá y luego lo monten a la máquina, lo procesan y lo entregan acá. Bien sea en almacén o en puntos de espera, no se considera la superficie gravitacional, sino únicamente la superficie estática y de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una mesita, esto es una mesa, es un recipiente donde se colocan piezas, por ejemplo. Es así. Entonces usted recoge las piezas, las partes de aquí y las coloca en las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este bloquecito, este párrafo? Nos dice que aquí se calcula la superficie estática. Pero a y tampoco le voy a calcular ya la superficie de gravitación. ¿Por qué? Porque esta superficie de gravitación de este elemento ya está incluida en la superficie gravitacional de toda la máquina. ¿Sí? Entonces, por eso es que en el ejercicio que hacíamos hace un momento se multiplicaba por la cantidad de elementos. Cuando sean similares y si no se calculan, porque puede ser que este recipiente sea de este tamaño y este recipiente de otro tamaño. Entonces, no multiplico. Es el área de esta, el área 1, no multiplico por 2, porque este y este son distintos. Pero tampoco se calcula superficie gravitacional para estos elementos, porque ya está dentro de la superficie gravitacional de toda la máquina. ¿Sí? Eso tomarán en cuenta. Vamos ahí. ¿Qué más? Normalmente dice la superficie ocupada por las piezas o materiales acopilados o apilados, acopiados, apilados, junto al puesto de trabajo para la operación en curso no da lugar a una asignación complementaria, lo que les dije, ya que está comprendido entre las superficies de gravitación y evolución de la totalidad de la máquina. Eso les explico en la gráfica. Sin embargo, si ocupa una superficie mayor a la que del área gravitacional, se debe calcular como en el caso anterior. Entonces, miren, a veces pasa lo siguiente. Y a veces eso viene de un mal diseño. Usted dice, esta es la fresadora. Estas son las mesas. Esto gira y ya tengo la totalidad de la superficie estática. Todo esto es la estática. Entonces hemos dejado una superficie de gravitación porque el operador se mueve por aquí y esto de aquí es la superficie de gravitación. Y nosotros tenemos elementos para depositar y resulta que todos esos deberían estar aquí, incluidos. Pero alguien dice, no, es que ahora tenemos que colocar un elemento que es este. Si ven, este recipiente ya no entra dentro de esta superficie gravitacional calculada. Entonces no hay problema, se incluye. ¿Para qué? Para que cuando ustedes dejen espacios entre máquina y máquina, consideren desde aquí y no vayan a considerar desde acá la distancia entre máquina y máquina. O sea, consideren que aunque este elemento no pertenece a la máquina, porque alguien podría venir y medir con un flexómetro y decir, listo, ya está la distancia, y hacer esto de aquí, esta distancia. Pero, ¿por qué? Porque ese elemento, ese momento tal vez no estuvo, alguien lo retiró, se lo llevó. Entonces alguien puede decir, espérese, a veces cuando producimos cierto producto necesitamos un recipiente mayor para almacenar. Entonces no mida desde aquí la distancia, mida desde aquí. ¿Sí? Eso dice este párrafo. Sin embargo, si ocupa una superficie mayor a la del área gravitacional, se debe calcular y aquí se calcula esta. Para el cálculo de K se puede utilizar como área ocupada por el trabajador 0.5 metros cuadrados y una altura promedio de 1,65. Estos ya son valores estándar que me dice. Sí, entonces se cargan 0.5 metros cuadrados, o sea, 50 centímetros. Cuando pasa esto, cargue 50 centímetros cuadrados, así. O sea, ya calculo esto. Y hay un adicional mínimo, cárguele 50 centímetros aquí, 50 centímetros acá. Y ya tiene.
Y la altura promedio de este elemento, cárguele 1,65 m. ¿Por qué? Porque es un valor promedio de estatura de las personas. Entonces, con esto al menos uno tiene la posibilidad de ver lo que hay en el recipiente. O sea, si es el promedio. Es una estatura de acuerdo a nuestra región. Por ejemplo, para Estados Unidos, para Holanda, ya que son más altos, tal vez este valor cambiará. Será, no sé, 1,72 m, algo así. Entonces, ahí viene la superficie de solución. Ya. Entonces, la superficie total, miren. Se han estimado algunos valores de K para diferentes tipos de industria, los cuales se citan a continuación. Miren, gran industria y alimentación, o sea, industria automatizada. Estas industrias no necesitan mucho espacio entre puesto y puesto, porque prácticamente son bandas transportadoras las que mueven. Trabajo en cadena con transportador mecánico, pues esta es una semiautomatizada. Textil hilado, todo esto es lo que es textileras, o sea, son plantas tipo modular, plantas en distribución celular. Relojería, joyería, o sea, ya son puestos manuales, ¿sí? Son puestos manuales donde hay mayor precisión, son áreas, son plantas manuales prácticamente o semiautomáticas, pero de precisión. Aquí, pequeña mecánica 152, estamos hablando de plantas manuales donde no hay automatización, donde se hacen trabajos rudimentarios, toscos, entonces se aumenta esto, 1,5 a 2. Ustedes cuando vean esto, le dan un rango de 2 a 3, ustedes siempre cojan el centro. Lo mismo en estos. Escogen el valor del centro y aplican a la fórmula. Este de aquí ya es una industria manual, una industria rudimentaria, porque en esas industrias, en cambio, son puestos de trabajo que están aquí y se carga mucho espacio alrededor, porque esas empresas hacen procesos prácticamente manuales, por eso es que este factor se vuelve grande. Este aquí tiene los factores más pequeños. ¿Por qué? Porque son líneas prácticamente automatizadas. Usted no ve que hay nada al frente o casi nada al frente de esas máquinas, porque es automatizado. Entonces, por eso es que no se carga este factor en el grado que se carga acá. Sí, entonces ahí viene el factor que se utiliza dependiendo de la industria para cada tipo de industria, para esto mismo. La superficie de evolución es igual a la superficie estática, ¿no es cierto? Acá estábamos, superficie estática, esta superficie estática, largo por ancho, ¿sí? Más la superficie de gravitación por K. Entonces es un factor que hace la corrección, dependiendo de qué, del tipo de industria. Usted lo que le queda es posicionarse en tipo de industria y decir, a ver, mi industria es 100% automática, ¿sí? La de arriba, la primerita, ¿no? No hay puestos, no hay elementos que estén ahí frente almacenados. Trabajo en cadena con transportador mecánico. La automatización es más baja que una 100% automatizada. No hay espacios, no hay elementos de almacenamiento. Entonces estamos aquí. Si estamos en industria textil, usted coge estos factores. Sí, esta es más automatizada que esta. Y cuando nos vamos ya a plantas o a puestos, áreas donde se hacen labor de precisión, por ejemplo, áreas de control de calidad, áreas de ensamble de elementos, usted coge esto y luego ya se queda usted con lo que es manual prácticamente, manual y semiautomático. Entonces, cuando su industria es una industria mecánica manual, pero no se mueven elementos grandes, usted coge estos rangos y cuando su industria mecánica es una industria manual, habrán casos muy extremos donde haya puestos semiautomáticos y se mueven elementos grandes de gran volumen, entonces usted se mete a esto. Sí, entonces ahí hay que saber elegir eso. Y en eso al principio les va a generar dudas, pero ya después, aplicando ya no van a tener problemas. Entonces, miren aquí, en una planta procesadora de hierbas aromáticas se requiere determinar el área más adecuada para el procesamiento de té filtrante. Se han tomado datos de las máquinas y el equipo de acarreo requerido, los cuales se presentan en el siguiente cuadro. Secadora, cantidad,
1, molino 3, tamiz 2, balanza 1, mezcladora 2, envasadora 10, envasadora, empaquetadora 1 y faja transportadora o banda transportadora 1. El número de lados, 1, esta tiene 2 lados por donde se opera, esta tiene 3. Sí, vamos a ver estos términos. ¿Dónde está? N mayor y AH. Esta es la altura. Vamos a traer la fórmula de acá. Aquí tendríamos que tener los datos. Me parece que en este ejercicio no tengo las gráficas. Sería bueno darles un ejercicio con gráfica. Ya vamos acá mejor. Acá tengo un ejercicio más detallado. Aquí nos vamos a ver, y con eso acabamos ya. Para que ustedes... a ver, les proyecto. No he tenido ahí los gráficos. Miren, esto está colgado en el aula, ¿no? Este es un librito, un extracto de un libro en realidad, donde está todo lo que es cálculo de máquinas. Sí están viendo, ¿no? Sí, Sí. se ve. Y entonces, miren, vienen las mismas fórmulas. Es Guche del método. Entonces, el número de áreas usted calcula estática, de gravitación y de evolución, ¿no? Sino que aquí ya le da, por ejemplo, usted calcula un área, un puesto, y luego multiplica por el mismo número que haya, o sea, de similares. O sea, ¿qué quiere decir eso? Usted calculó, por ejemplo, este puesto, que es de corte. Y aquí tiene una persona que está operando y aquí tiene una cortadora. Aquí tiene un material de entrada y tiene un material de salida. Usted le deja el espacio de gravitación, que es esto, y usted ya tiene la superficie total, esta. Pero resulta que en esta área hay, por ejemplo, tres puestos de corte. Entonces le multiplica por 3. Superficie estática, largo por ancho, más superficie de gravitación, esto, más superficie de evolución, porque hay elementos de entrada, estos. Le dan la evolución, elementos de entrada y salida. Entonces, la superficie total del área. Entonces, ya tengo un puesto de estos, ya tengo 2 puestos de estos, ya tengo 3 puestos de estos. 1, 2, 3. Entonces, el área total, esa área de corte, sería todo esto. Este es el área de corte. Ya tengo un área de corte calculado a partir de esta fórmula. Eso es lo que dice esta página. Entonces, vamos a ver acá. Ya superficie estática, largo por ancho, de gravitación ya dijimos, de evolución, aquí está el factor K. Consideraciones para los operarios se considera, miren, un área de superficie estática de 0,5 metros cuadrados y una altura promedio de 1,65. Ya dijimos, los almacenes debidamente separados. Para el cálculo de superficie hay que asignar puntos de espera al material ubicado. Ya esto ya hemos visto. Miren, de gravitación, superficie estática. Aquí está ese mismo gráfico que vimos. ¿Sí? Entonces, miren aquí, se ha estimado algunos valores de K. Esto ya vimos. Ejemplo, se trata de distribuir un pequeño taller mecánico. Ve hacia la izquierda. Dice cantidad. Si están los datos aquí. Si están. Tampoco me da este. Más facilito. Vamos con esta ya. Si están viendo. Sí, se puede ver. Ya, verán, esta es una dosificadora automática. Entonces tiene un largo y un ancho.
Nosotros vamos a ir calculando así con estas fichas, vamos a utilizar este tipo de fichas. Entonces vamos a calcular la superficie estática largo por ancho, 1 por 0,5, 0,55 metros cuadrados. Superficie de gravitación, la superficie estática por n, ¿sí? Entonces son dos lados por donde se mueve, 0,55 como decíamos para el operador, 50 centímetros por 2, 1.1. Entonces ya tenemos la estática más la de gravitación. Ahora, la superficie de evolución sería igual a la superficie estática que ya tenemos acá, porque es el largo por el ancho, más la de gravitación por K. ¿Qué tipo de industria es esto? Es una planta de procesamiento de elaboración de mermelada. Entonces, con eso, este K, nosotros hemos cogido 0.12, porque estamos aquí, industria alimentaria, nos vamos al centro y cogemos 0.12. Entonces, la superficie de evolución nos da este valor. Ahora, la superficie total sería la estática que ya calculamos, más la superficie de gravitación, más la de evolución. Y nos dice que para esta máquina, esta es un dosificador volumétrico, se necesita 1.72 metros cuadrados. Y aquí graficamos. En este caso, tendríamos que especificar cuál es la estática, cuál es la de evolución y cuál es la de gravitación. Y la suma de estas áreas me da el espacio. Esto es una cuadrícula, por ejemplo, en metros, y aquí me da el área total. ¿Sí? Por ahí se aclara más. ¿Sí o no? Preguntas. ¿Dónde ahí pueden al escoger el factor K, ¿no es cierto? Ahí podrían ustedes tener dudas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sin eso. Ya. Listo. Entonces, verán. Ya para terminar con esto, les voy a proyectar. Sí vamos a tener que hacer una clase solo de ejercicios porque sí es complicado al principio. O sea, no tan complicado, sino que confuso. Entonces aquí les voy a mostrar a dónde queremos llegar, cómo ustedes deberían considerar. Verán, estamos con todo el método SLP, estamos avanzando. Ustedes ya deben haber graficado este diagrama relacional que no tiene áreas, ¿no? O sea, este tenían que colocar. Sí, ¿no? Es en el último avance ya tiene que estar esto. Entonces, vamos al cálculo de áreas y estamos aplicando estas fórmulas. Miren, yo por ejemplo le he hecho una adaptación porque es un folleto mío, le he hecho con estas fórmulas, inclusive aquí revisando, miren, y esto capturarán porque esto les va a servir para el deber que van a hacer. El espacio de la máquina, el espacio básico, que es la superficie estática, el operador y mantenimiento. Entonces miren aquí estos datos, ojo con esto. Esto considera agregar 18 a 24 pulgadas, 61 centímetros al todo alrededor de la máquina. Y de 94 a 36 en el lado del operador. ¿Para qué área será esto? ¿Para qué superficie? ¿Qué dicen? ¿Para qué superficie? ¿La estática o la Para la gravitacional. La de gravitación, ¿no es cierto? Por donde se mueve el operador. Entonces, miren, aquí inclusive yo les detallo más esto. El espacio de trabajo en proceso, o sea, espacio para proceso entrada, salida, ¿sí? Se divide en almacenamiento de amortiguador a la entrada,
o sea, una mesa a la entrada de la máquina, amortiguador a la salida, una mesa para recibir lo que produce la máquina, inclusive para desperdicios, desechos, reproceso, herramientas, troqueles, accesorios, suministros, porque a veces hay máquinas que necesitan armarios. Por ejemplo, hay tornos grandes, muy grandes, donde usted coloca armarios. Entonces, este espacio de trabajo de proceso se divide en esto. Ya, y todo esto depende del tipo de capacidad. Ejemplo, veces al día que se utiliza, unidades por hora, etc. Ya, entonces aquí viene un ejemplo, mire. Tornos 1, fresadora 2, rectificadora 2. ¿Sí? El coeficiente depende de los tipos de objeto, el tipo de mantención, carretillas, puente, grúa, es decir, el nivel de automatización. Aquí están los factores. Entonces, aquí está ya calculado la superficie estática para cada uno. Y ya dijimos que era A, que era B, ¿no es cierto? Entonces, tenemos torno, fresadora, rectificadora. ¿Sí? El número de elementos, ¿sí? Y aquí viene la de gravitación. ¿Cómo calcula esa de gravitación? Cogiendo este factor. Entonces aquí viene la superficie estática más la superficie de gravitación, me da la devolución por K, ya me da la devolución. Miren, aquí hemos cogido 2 en este caso. Mire, esto, industria mecánica en general. Lo que les decía, ¿no? Máquinas robustas, máquinas grandes. Estamos hablando aquí de tornos, fresadoras. Entonces hemos cogido 2 aquí. 54.8 metros cuadrados la superficie de evolución. Además hay que tener una superficie para stock en proceso. Para calcularla se tiene en cuenta la superficie estática y la devolución. ¿Sí? Ya, entonces verán, hagamos una cosa. Van a hacer de deber porque sí, esto tengo que tener más tiempo para explicarles. Ahorita vamos a una reunioncita. Verán, este libro que está aquí, que les proyecté, está cargado. Esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer de deber? Van a poner en diapositivas los ejercicios resueltos y los van a intentar explicar. Digo, intentar porque sí se van a confundir en algunas cosas. Y van a resolver uno de los ejercicios propuestos. Porque hay propuestos aquí. Entonces, aquí hay resueltos y también hay propuestos. Intenten resolver el primero, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el deber? Llevar a diapositivas los resueltos, explicar y resolver el primero. ¿Cómo van a ser? Igual en grupos, ¿no? Los grupos de trabajo que están haciendo. Y con eso nos veríamos la clase después de feriado. Me parece que entramos a feriado, ¿no? Así es. Sí. Ya, entonces, hagan eso. O sea, como les digo, lo que me interesa es que se lean, que busquen comprender y con eso ya la siguiente clase yo mismo les explico a más detalle. Ahorita hemos avanzado un poquito rápido por tema tiempos, pero ya en esa clase le hacemos a detalle. Entonces hagamos eso, presentan las diapositivas, los ejercicios resueltos, los explican y resuelven el propuesto. Y les va a servir mucho lo que les proyecté ahorita del documento de Word. Eso les va a servir bastante porque ahí está más detallado. Entonces, quedaríamos ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen dudas? Yo, Inge, tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, en las empresas por lo general hay máquinas en las que se necesita poner algún tipo de guarda por el alto riesgo de que el operario llegue a sufrir Ujú. lesiones de índole mecánico, ¿no? Entonces, Claro, o sea, por atrapamiento, golpes, ajá, entonces las salpicaduras. limitaciones de esas guardas también entrarían en el área de gravitación o no. Esas guardas pueden ser fijas o pueden ser móviles. En algunos casos la mayoría son fijas. Eso entra dentro del espacio de superficie estática porque modifica la superficie estática.
Sí, porque Ya, son y- elementos que ya van montados, colocados en la máquina. Es como cuando, por ejemplo, antes sabían poner a los vehículos, aparte de los guardafangos, de los guardabarros, les ponían unos elementos como alerones que sobresalían. Entonces eso ya se calcularía dentro de la superficie estática porque tiene una distancia que sobresale. Eso va dentro de esa superficie estática. O sea, ya no sería, no sé, pues veamos, a ver rapidito. ¿Dónde está? Un ratito aquí. Entonces, verán, usted lo que me dice son guardas, protecciones que tienen las máquinas. Esta es una máquina. Entonces tendrá una superficie estática X por Y. Resulta que esta, por cuestiones de seguridad, le han colocado guardas a estos costados. Y estas sobresalen de la máquina. Entonces, esta X ya no es la X como tal. Ahora esta X se considera esta X' en el cálculo de la superficie estática. Entonces, la superficie estática ya no es X por Y. Esto no está bien. La superficie estática es X' por Y. Esta es la superficie estática porque se modificó esto. Sí, sí, gracias. Ujú. ya, ya. Entonces, quedemos ahí. Cualquier situación,